Hotel Royal Hawaiian está ubicado en Baker, California. Ha estado abandonado durante años. Estoy bastante seguro, más de una década. Hago muchas exploraciones urbanas en solitario, a veces por la noche, ya que durante el día hace mucho calor. Estuve caminando con mi mochila, así que elegí ir al hotel durante la noche. Era muy fácil llegar. Estacioné al costado de la carretera y caminé hasta allí. Realmente no había vallas ni nada para saltar, y tampoco había seguridad. Era una de las estructuras de más fácil acceso que he explorado. En la parte de atrás había una piscina muy profunda con un montón de graffiti. Encendí mi linterna en el hotel y noté que la mitad de las puertas de las habitaciones de arriba estaban abiertas levemente o simplemente estaban completamente destrozadas, con un aspecto espeluznante. Por supuesto, se notaba como otras personas habían explorado ya el lugar. Una parte del hotel también parecía haber sido envuelto en llamas y parcialmente quemado. Era tarde en la noche, por lo que no había sonidos de tráfico cercano, además de los sonidos de mi zapato pisando varios pedazos de escombros. En un momento se me heló la sangre, cuando escuché una voz desde algún lugar cercano. Sonaba como la voz de una mujer. Mi primer instinto en estos escenarios es asumir que es algún tipo de trabajador de seguridad o alguien que puede causar problemas, por lo que normalmente tiendo a esconderme, y esconderme fue lo que hice. Corrí hacia una de las otras habitaciones en el nivel del suelo y apagué mi linterna. Esperé solo un minuto y después de no escuchar nada, la volví a encender. Miré alrededor de esa pequeña habitación en la que estaba y las paredes estaban llenas de graffiti. Solo había un mueble ahí. Había una pequeña cómoda con 4 cajones y un colchón viejo, sucio y polvoriento en el suelo. Me preguntaba si personas sin hogar vendrían a dormir aquí, pero sinceramente está tan lejos de cualquier civilización real que lo dudé. Salí de la habitación y continué alrededor del hotel. Eché un vistazo dentro de cada pequeña habitación. Cada habitación era bastante similar a la anterior, con diferentes grafitis en las paredes y muebles viejos y deteriorados. Luego escuché un estrépito sonido desde arriba, como si algo cayera. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Salí afuera y apunté mi linterna hacia el pasillo de arriba, hacia las puertas de vidrio rotas. Sentí una prisa cuando decidí subir allí y revisar las habitaciones. Sentí que en el fondo había un animal en una de las habitaciones, pero siempre existe la posibilidad de que te encuentres con otros exploradores o tal vez con una persona sin hogar en lugares como este. Subí las escaleras y miré cada habitación por la que pasaba. Todos estaban amueblados de manera similar, con escombros, colchones viejos y extraños muebles viejos. A medida que avanzaba por el pasillo, se escuchaba un sonido de golpe que se hizo más fuerte a medida que continuaba caminando. Era un golpe lento y constante cada 2 segundos. Alguien más estaba ahí. Me acerqué a la puerta de la habitación de la que estaba seguro venía. Cuando me acerqué se detuvo. Tal vez escucharon mis pasos. Le anuncié a quien estaba allí que yo solo era un explorador y no iba a hacer daño a nadie. Llegué a la habitación con la linterna apagada. Estaba casi completamente oscuro allí, pero estoy 50% seguro de que vi la forma de una persona un poco más adentro de la habitación. Junto a la pared del fondo, la habitación olía a heces. Saqué mi linterna y la encendí. Primero apunté hacia el suelo y luego miré dentro de la habitación nuevamente y apunté lentamente en la habitación y vi 2 pies pálidos y descalzos acercándose rápidamente a mí en una reacción muscular. Apunté la luz hacia arriba para revelar completamente a esa mujer con la frente ensangrentada. Fue una pesadilla. Salí de allí tan rápido que escuché a la mujer gritar mientras yo huía y sus gritos no se alejaron mucho más porque empezó a perseguirme.
Bajé corriendo las escaleras y salí corriendo todo el tiempo. En el camino de regreso a mi auto, me giré y vi que nadie me seguía. Llamé a uno de mis buenos amigos, George, quien también está interesado en la exploración urbana. Lo había invitado a venir conmigo a este lugar originalmente, pero no pudo. Le conté lo que acababa de pasar, y entre los dos estuvimos de acuerdo de que los golpes que estaba escuchando eran los de esa mujer golpeándose la cabeza contra la pared. Por eso tenía la frente tan ensangrentada. Cuando le pregunté si debía llamar a la policía, simplemente pensando en voz alta, dijo que definitivamente no. Estaría admitiendo haber traspasado una propiedad ilegal. De hecho, conduje por el área inmediata junto a Taco Bell y las pocas tiendas en el área buscando un teléfono público para poder llamar de forma anónima a la policía sobre esta mujer peligrosa y trastornada, pero obviamente los teléfonos públicos son realmente una cosa del pasado. Así que fue un esfuerzo inútil. Lo que terminé haciendo fue llamar al número de emergencia e informar sobre la mujer trastornada, además de afirmar que no fui yo quien la encontró, sino que escuché que alguien más se había topado con ella. Fui lo más vago posible y colgué. No sé si la policía finalmente fue a investigar, pero lo que sea que le pasaba a esa mujer, debería haber estado en un centro psiquiátrico o algo así. En todos mis años de exploración, nunca me había encontrado con algo así. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Hace unos años vivía en una ciudad, pero mi familia decidió mudarse a un pueblo pequeño a unas 4 horas de distancia para alejarnos de todo el estrés. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad eligiendo casas, traje a un amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente fuera de los límites y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un lugar que estaba a unas 3 horas de distancia, llamado Bryce Hospital. Este lugar supuestamente estaba encantado. Era un centro psiquiátrico donde mantenían a personas con enfermedades mentales. Había rumores sobre cómo algunos de los pacientes fueron maltratados y torturados a medida que la población disminuía. Finalmente cerraron con el paso de los años. El edificio comenzó a pudrirse y sucumbir a la naturaleza. Decidimos salir alrededor de las 11 de la noche, así que pudimos llegar allí a las 2 de la madrugada. Nos detuvimos al comienzo del camino de tierra que conducía al hospital. Nos sentamos allí por unos minutos, contemplando si realmente deberíamos hacer eso o no, porque ya teníamos un mal presentimiento. Después de 10 minutos de mirar un camino oscuro, decidimos continuar. Mientras avanzábamos por el camino, parecía que nunca terminaría. El pasto estaba completamente crecido y había ramas por todas partes. Estaba completamente oscuro y apenas podíamos ver el camino. Finalmente llegamos al edificio y una vez que lo hicimos, todos nos quedamos mirando con asombro. El lugar era enorme, el techo estaba podrido y las enredaderas estaban creciendo por todas las paredes en el medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue el estacionamiento. Tenía una antigua fuente de agua gigante que también tenía enredaderas creciendo a los lados. Estaba tan oscuro que solo podíamos ver lo que iluminaban los faros. Apagamos el auto y salimos. Comenzamos a caminar hacia el edificio y lo primero que noté fueron pentagramas esparcidos por todas las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil considerando que eran prácticamente inexistentes. Subimos la escalera y llegamos al piso. Miramos a nuestro alrededor y notamos una luz en el frente del edificio. Parecía la luz de un teléfono. Llamamos pero nadie respondió y la luz se desvaneció tan rápido como apareció. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación para que él pudiera asegurarse de que estuviéramos a salvo, pero tuve una sensación terrible. Caminé hacia otra habitación que estaba justo al lado de la habitación en la que estábamos. Miré a mi alrededor y vi colchones viejos y graffiti.
Escuché a mis primos hablar cuando todos. De repente escuchamos un sonido débil. Fue como si alguien arrojara una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. No pensé en eso y seguí mirando a mi alrededor. Me reuní con mis primos y mi amigo. Decidimos ir al sótano. Para comprobarlo, una vez que llegamos allí, tuvimos que tomar un descanso porque era difícil llegar abajo debido a que las escaleras estaban destrozadas. Nos sentamos allí recuperando el aliento hasta que escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos hicimos una pausa mirándonos el uno al otro. Tenía demasiado miedo para movernos, temiendo que lo que había allí viniera detrás de nosotros. Mi primo caminó hacia allí lentamente e iluminó con su luz. Cuando la luz llegó al otro extremo de la habitación, vio a alguien en cuclillas mirando hacia la pared. Mi primo comenzó a retroceder lentamente con la luz todavía encendida. Le gritó al hombre preguntándole si estaba bien. El hombre se dio la vuelta y miró fijamente. Hubo un momento de silencio antes de que el hombre soltara gritos salvajes y comenzó a correr hacia nosotros. Todos comenzamos a gritar y a huir. No teníamos idea de hacia dónde correr, pero terminamos saliendo por la ventana. Terminamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo correr y gritar porque escuché al hombre justo detrás de mí. Mis primos estaban muy por delante de mí y vi que su linterna se apagaba lentamente. Choqué contra tantos árboles que me empezó a doler todo el cuerpo. Finalmente los alcancé en un claro. Encontramos un sendero y comenzamos a tratar de encontrar el camino de regreso al auto, pero terminamos yendo en la dirección equivocada durante una hora y decidimos regresar e intentar en la otra dirección. Fue un camino de regreso agotador, pero finalmente vimos el edificio nuevamente y suspiramos con alivio al saber que no estábamos lejos del auto. Cuando nos acercamos al auto, escuchamos un crujido en uno de los arbustos junto al edificio, y como antes de que una piedra saliera volando y golpeara a mi amigo, vimos al hombre emerger del arbusto y tuvimos que correr hacia el auto. Mientras corríamos, el hombre estaba a una distancia decente detrás de nosotros, donde podíamos abrir las puertas y cerrarlas con llave. Una vez que entramos, arrancamos el auto y cuando lo hicimos, los faros se encendieron solo para mostrarnos al hombre corriendo hacia nosotros, golpeando las ventanas con una botella de vidrio. Lo pusimos en marcha y salimos de allí tan deprisa como pudimos. Todo el tiempo que íbamos a casa, estuvimos en silencio. Creo que todos sentimos la misma sensación de shock. Mi cuerpo estaba temblando. Después de esa noche, nunca más tuvimos ningún interés en la exploración urbana. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.